Buenos días con todos. Bueno, volvemos aquí para continuar con la entrevista con el señor Rafael Isa, gerente general de Perú Jam, en el cual vamos a tratar un poco de cómo en su empresa se está explorando la diversidad y la socioeconomía y cómo esto interviene dentro de su corporación, ¿no? Bajo el cargo que él ejecuta actualmente en la empresa. Buenos días, señor Isa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Sí, Eh, veníamos conversando también un poco sobre el caso de Peacock Pulse, pero dale, yo estoy atento a tus preguntas. Sí, bajo el cargo que usted desempeña y este tema que es bastante controversial y muy importante dentro de las empresas, ¿qué principios éticos usted puede guiar hacia los líderes empresariales para crear un entorno de trabajo inclusivo, ¿no? Que pueda valorar la diversidad socioeconómica y mejore la cultura dentro de su organización? Bueno, si nos enfocamos en la perspectiva ética, principalmente, que creo yo que está por encima de cualquier otra perspectiva, el primer principio que deberíamos tener en cuenta eh, para, digamos, para el liderazgo dentro de una empresa debería ser el respeto por la dignidad humana. Pero esto entendido básicamente o principalmente en todo caso por el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. Es decir, eh, finalmente poner por encima de todo, de todas las decisiones de la empresa y de la estrategia respecto a sus trabajadores y a su corporación y a sus políticas, el valor de cada uno de los trabajadores. No es lo mismo, y ya hay mucha información al respecto, no es lo mismo generar igualdad, ¿no? Que generar equidad. Es decir, dentro de una organización uno puede tener para todos lo mismo, pero no a todos les afecta de la misma manera, dado que no todos tienen las mismas realidades. Entonces, ese punto es para mí el principal y el más importante, lo pondría como punto número uno. El segundo principio, en definitiva, tiene que ser la justicia organizacional. Eh, y esto, digamos, desde la justicia distributiva y procedimental, porque no solamente es lo que decía hace un momento, no solamente es que exista justicia, que digamos es un término genérico y para todos igual, sino que exista la justicia distributiva, es decir, que sea justo para todos en la medida de que lo necesiten para generar justamente la equidad. Y además procedimental, ¿no? Porque no para todos o no para todos los niveles dentro de una estructura jerárquica, el procedimiento y el alcance va a ser el mismo, ¿no? No todos vienen desde de la misma, del mismo nivel socioeconómico y sociocultural. Entonces, llegar a cada uno de los trabajadores, en definitiva, va a suponer diferentes estrategias según el perfil del trabajador. Así que esa parte es muy importante. Lo pondría, como digo, como punto número dos. Y por supuesto, finalmente, el liderazgo ético, en definitiva, exige, perdón, la empatía y pues la responsabilidad moral. Esto va directamente alineado a los dos primeros puntos que te mencioné y además debería entenderse como la capacidad de comprender decisiones empresariales que impactan la vida cotidiana de los colaboradores. Es decir, eh, yo puedo tomar una decisión como líder de una organización, pero para haber llegado a esa decisión, a que esa decisión sea tomada, que esa decisión sea ejecutada dentro de la compañía, debería haber evaluado el impacto que va a tener en cada uno de los colaboradores según eh, el nivel sociocultural, socioeconómico que puede tener. Es decir, por ejemplo, existen aumentos salariales en el mercado peruano, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces son 50 soles, 100 soles, 30 soles. Eh, si queremos hablar de igualdad, evidentemente a todos se les va a aumentar de la misma manera. 30 soles, 50 soles, 100 soles. Pero ¿qué pasa si ahondamos un poco en el análisis y evaluamos un poco la equidad? Probablemente a un gerente de línea
no le va a afectar realmente ese aumento de 100 soles. Pero muy probablemente a un operario el aumento de 100 soles le supone un cambio significativo. Entonces, ese liderazgo ético, eh, en definitiva, exige empatía y responsabilidad moral respecto a las decisiones que vayamos a tomar, decisiones empresariales, obviamente, para poder analizar detenidamente cómo estas decisiones van a impactar la vida cotidiana de los colaboradores. Perfecto, muchas gracias por el aporte. Creo que los comentarios son muy valiosos para este tema, en realidad, que es un poco controversial también dentro de las compañías y creo que lo que usted nos comenta es bastante importante, ¿no? En base también a lo mencionado, me gustaría continuar con otra pregunta. ¿Cómo puede usted, bajo la comprensión de la diversidad socioeconómica, mejorar las prácticas y la responsabilidad social dentro de su corporación, de su organización, ¿no? De repente dándonos un ejemplo específico. Bueno, en definitiva, comprender la diversidad socioeconómica permite que la responsabilidad social empresarial deje de ser pues meramente filantrópica o de concepto, ¿no? Si se quiere ser aún más estricto, y se convierta pues en una herramienta estratégica e interna de la organización, ¿no? Siempre enfocada pues evidentemente en los propios trabajadores. Bueno, si nos enfocamos en el contexto peruano, eh, evidentemente vamos a desprender de ello que gran parte de la población empresarial eh, proviene muchas veces de sectores informales, ¿no? Vulnerables. Entonces, ese tipo de comprensión es fundamental para poder comprender justamente la diversidad socioeconómica. Eh, si queremos basarnos en un ejemplo concreto que se pueda aplicar en el país, eh, podría ser, por ejemplo, una empresa de construcción. ¿No? Podría ser una empresa agroindustrial o podría ser una empresa eh, de transportes, por ejemplo, en donde existe, como se sabe muy bien y de hecho se ve todos los días en las noticias, existe mucha informalidad y existen niveles muy bajos socioeconómicos, pero también existe, como en toda estructura organizativa, niveles altos dentro de esa misma organización. Entonces, ahí podemos ver la gran diversidad, la latente diversidad eh, eh, socioeconómica dentro de una misma organización que puede ser grande, mediana o micro, como tenemos en abundancia en el país. Microempresas hay, pero por centenares, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si nos basamos en que se implementa pagos quincenales y mensuales, ¿no? Quincena y fin de mes, eh, puede que sea normal para una empresa regular, digamos, ¿no? Una empresa de oficina, cualquier tipo de mediana o gran empresa es sumamente regular y normal que se pague quincena a fin de mes. Pero ¿qué pasa con estos sectores que te comento? Muy probablemente no le funcione al trabajador que les paguen quincena y fin de mes. Está muy alejado cada uno de los pagos. Probablemente se requiera o le funcione mejor al trabajador que se le pague semanal. ¿Por qué no diario muchas veces? ¿No? Entonces, hay medidas que se deben aplicar según la realidad de la organización. Y estas medidas, en definitiva, no solamente mejoran la calidad de vida, sino que reducen eh, rotación de personal, reducen ausentismo, reducen conflictos laborales, como por ejemplo lo hemos visto en el caso de Peacock Pulse, ¿no? Que lo veníamos conversando antes de la pausa. Entonces, desde la responsabilidad social empresarial, esta práctica en definitiva se alinea con el enfoque del valor compartido, ¿no? Donde la empresa pues atiende una necesidad social y, y esta necesidad social evidentemente es la estabilidad económica del colaborador, ¿no? Mientras a su vez, bajo estas prácticas, evidentemente se fortalece el desempeño operativo y reputacional. Entonces, este enfoque en definitiva resulta especialmente relevante en sectores intensivos de mano de obra en el país, ¿no?
Sí. Y creo que ahí hay un punto bastante importante que usted menciona, ¿no? Cada situación se va aplicando a las realidades que vivimos, ¿no? A nivel ahorita, en este caso que conversamos, organizacional, empresarial, pero en realidad creo que eso aplica en nuestro día a día siempre ante cualquier situación, ¿no? Sobre cualquier tipo de situación que se dé o cómo estas situaciones se están dando que usted mismo comenta, ¿cómo puede afectar esto en el entorno laboral? ¿No? Que se pueda generar día a día dentro de la empresa y cómo usted cree que deba manejarse estas situaciones o qué lecciones podemos sacar sobre estas situaciones. Mira, nuevamente el caso de Pico Pulse que veníamos dialogando puede servir de un gran ejemplo. Eh, Situaciones como las que se describen en este caso, evidentemente generan y generaron fracturas profundas en el clima laboral. Manifestaciones abiertas, conflictos, desmotivación, eh, un daño terrible en la comunicación. eh, Pérdida del sentido de pertenencia del colaborador dentro de la organización, confrontación entre grupos entre grupos y equipos dentro de la misma organización. Es terrible, es decir, ingobernable, inmanejable, ¿no? Eh, Como digo, en el caso de Peacock Pulse, que nos sirve de un claro ejemplo, un subrayado ejemplo, ese tipo de tensiones evidentemente escalan hasta renuncias masivas, actitudes abiertamente hostiles, y por demás terminan evidenciando un clima hostil e insostenible, ¿no? Como te repito. Eh, este tipo de situaciones deben, es mi recomendación, deben manejarse desde un enfoque, de hecho, preventivo y participativo. Tiene que ser de las dos formas, porque sería estéril tener un enfoque preventivo si no se hace participar al colaborador de esta estrategia, ¿no? De estos pasos a seguir, de esta comunicación de cara de la empresa hacia el trabajador. Si no es participativo, evidentemente no se va a lograr el objetivo. Entonces, la experiencia de este caso de Picos Pulse evidentemente demuestra que imponer sanciones, amenazar con despidos, tratar de trabajar a la fuerza, como se dice criollamente, pues solamente profundiza el conflicto, eh, en lugar evidentemente, profundice el conflicto y como decimos en criollo también, pues simplemente introduce el dedo en la llaga y lo hace más doloroso y más profundo, ¿no? Entonces, eh, lo que yo propondría que hagan los líderes en responsabilidad social empresarial es que creen eh, abran espacios de escucha activa, de formación intercultural dentro de las organizaciones y de construcción conjunta de normas para fortalecer justamente la cohesión organizacional de los equipos, de los líderes, de los colaboradores en general, en toda la estructura organizativa de la organización. Y la principal lección para mí que nos deja en este punto Peacock Pulse es que la diversidad socioeconómica realmente no va a desaparecer simplemente por ignorarla. Es decir, es lo peor que puede hacer un líder en gestión. Eh, no por ignorar esa diversidad va, va a desaparecer o se va a atenuar. ¿No? Cuando no se gestiona conscientemente, pues básicamente se convierte en una fuente de conflicto, como lo hemos podido ver en este caso. Correcto. Más bien por el contrario, cuando se reconoce y se valora, se transforma evidentemente también en una ventaja organizacional, ¿no? Eh, digamos, la organización y todos en su conjunto como equipo aprenden a tener comunicación respetuosa, y básicamente esta comunicación respetuosa difícilmente va a surgir de forma espontánea. Básicamente la organización va a educar al colaborador a su forma, a sus formas, a, a sus políticas, a sus valores, ¿no? Esto lo va a educar, lo va a terminar de formar. Entonces, es muy importante y esto, como digo, repito.
dado, si ponemos sobre la mesa la diversidad sociocultural y socioeconómica dentro de las organizaciones, evidentemente va a haber un gran grupo, y es más, yo incluiría a todos, porque tanto cabezas como equipo operativo, a todos ellos hay que enseñarles, hay que llevarlos a que esto se haga en la práctica, la comunicación abierta, los grupos de intercambio cultural dentro de las organizaciones y que esto se refuerce periódicamente, constantemente, de una forma institucional. De acuerdo. Qué importante es este comentario, sí creo que muy acorde a todo lo que estamos aquí tratando, ¿no? Y que creo que deberíamos de considerar siempre dentro de las organizaciones. Em, un poco para ir concluyendo esta entrevista, ¿cuál cree usted que sean las posibles consecuencias para una empresa o en su empresa que no abordan correctamente o adecuadamente la diversidad socioeconómica laboralmente, ¿no? De repente podría usted mencionarnos algunos impactos que esto implica sobre el caso que estamos tratando, ¿no? Sí, claro. Bueno, si me pidieras que te lo responda en una sola palabra, las consecuencias serían catastróficas. Ese sería mi resumen realmente. Pero desde la perspectiva, por ejemplo, de la triple cuenta de resultados, Eh, te voy a señalar tres puntos que me parecen de los más importantes. Y como repito, e insisto con esto porque me parece un caso sumamente llamativo y educativo, el caso de Peacock Pulse. Eh, y te señalo tres puntos clave, ¿no? Que muy probablemente no perdemos de vista cuando justamente no existe este concepto integrado en las organizaciones, ¿no? Pero el primero, evidentemente, es el impacto económico. Las empresas sí o sí, van a enfrentar alta rotación, baja productividad, mayores costos operativos, mayor costo en capacitación del personal, esto siempre va a tener una curva de aprendizaje del personal nuevo, es decir, va a estar conflictuado en sus costos operativos, lo que va a impactar en definitiva en general en la economía y las finanzas de la empresa. El impacto social, como segundo punto. Evidentemente, el no trabajar la diversidad socioeconómica va a deteriorar el clima laboral en definitiva, ¿no? En mayor o menor nivel, pero la va a deteriorar. Si se normalizan, pues, estigmas de clase, si se refuerzan relaciones de poder excluyentes, como por ejemplo en el caso de Picos Pool, si existe, eh, si realmente se refleja el daño, ¿no? El daño que la empresa está generando justamente por no tomar medidas e institucionalizarlas, pues evidentemente vamos a tener un impacto social muy fuerte, ¿no? En definitiva, va a afectar a la salud emocional de los trabajadores, va a debilitar el compromiso organizacional y va a generar, en líneas generales, una cultura de desconfianza. Y el tercer punto, que muchas veces no se toma en cuenta, porque probablemente no sea tan tangible como los dos primeros, es el impacto ambiental, ¿no? El caso de Picos Pools, de hecho, lo demuestra también. Eh, Demuestra que la falta de compromiso, la falta de sentido de pertenencia, evidentemente favorece el uso irresponsable de recursos. Es decir, mientras más vinculado esté el trabajador, mientras más comprometido esté el trabajador, evidentemente también eh, va a generar beneficios para la compañía con su trabajo. Se va a esforzar mucho más en que haya una reducción de costos, en que haya optimización de los recursos, en que todo se lleve de la mejor manera, de una forma óptima. Va a querer ser no solamente eficiente, sino eficaz. En cambio, si hacemos que el clima o la situación sea todo lo contrario, en donde no hay un manejo correcto de la diversidad socioeconómica, el impacto va a ser evidentemente también todo lo contrario. Nadie,
se va a preocupar porque la empresa sea eficiente, sea eficaz, porque se utilicen correctamente los recursos, no va a haber un compromiso de parte del colaborador, va a haber una desvinculación, va a haber alta rotación, en fin, todo lo que ya hemos mencionado. Muchas gracias, Rafael. Y ya para cerrar, ¿cómo se pueden aplicar todas estas lecciones que estamos conversando dentro del caso en diferentes empresas del Perú, ¿no? Especialmente de repente en su propia corporación, en su propia empresa que es peruana, ¿cómo podrían aplicarse estas lecciones? Bueno, eh, realmente el país eh, tiene un gran campo para poder ejecutar estas lecciones aprendidas, como el caso de de Peacock Pulse, ¿no? Eh, Existe una gran diversidad, una brecha enorme que, bueno, se viene conversando desde siempre, desde hace muchos años en el país. Una brecha enorme socioeconómica, y realmente podemos utilizar todos estos conceptos, toda esta formación, todos estos casos que terminaron siendo casos ejemplares, se pueden utilizar y poder llevarlo a nuestra realidad. Muchas empresas peruanas operan con planillas socioeconómicamente diversas, evidentemente, pero digamos que gestionan esa diversidad desde un enfoque homogéneo, ¿no? Que invisibiliza eh, las desigualdades reales que existen en la empresa. Entonces, este caso de Picos Pools demuestra que la inclusión no solo implica restar identidad, sino sumar capacidades, ¿no? Permitiendo que a su vez estas personas crezcan sin renunciar a quienes son. Es decir, lo que mencionamos en la primera línea de la entrevista, eh, que las personas no renuncien a su identidad, que nosotros como líderes empresariales podamos hacer que estas personas generen valor desde su realidad, ¿no? Para las empresas peruanas, el reto evidentemente está en formar líderes con sensibilidad social, eh, y que ellos, en equipo con la organización en general, diseñen pues políticas laborales flexibles y que promuevan las culturas organizacionales basadas en el respeto, ¿no? En la equidad, que no es lo mismo que igualdad, como ya lo hemos visto, y evidentemente en el diálogo. La comunicación fluida dentro de las organizaciones debe ser un valor primordial de todas las organizaciones. Pero esto desde el punto de vista de la comunicación abierta, transparente, legítima, ética y empática, para que el colaborador pueda también manifestar y comunicar todo lo que siente como colaborador y todo lo que necesita, todo lo que le hace falta y todo lo que le gustaría tanto aportar como recibir de la propia organización. Entonces, realmente en un país marcado por profundas brechas sociales, eh, gestionar éticamente la diversidad socioeconómica no solamente es una obligación moral, sino una condición evidente para la sostenibilidad empresarial a largo plazo. Perfecto, muchas gracias Rafael. Creo que ha sido una excelente entrevista. En realidad, todos los puntos que usted ha mencionado, pues suman bastante a este caso que estamos conversando y a todos los temas de socioeconómicos, de la diversidad que tenemos y la importancia que es siempre aplicar a las realidades empresariales que tenemos, ¿no? Porque de repente podamos tener como ejemplo empresas mucho mayores, mucho más grandes y querer aplicar lo que otras compañías tienen, pero creo que cada uno debe trabajar bajo su realidad empresarial Ujú. sobre sus colaboradores y sobre eso ir mejorando también como corporación, como empresa, que todo eso es bastante importante para el crecimiento empresarial y también para el crecimiento profesional de acuerdo a cómo lo estemos aplicando, ¿no? Gracias por tu participación, gracias por esta excelente entrevista y creo que con eso estamos concluyendo. Gracias, Muchas Correcta. gracias. Buen día. Encantado. Hasta luego.